Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que queremos destacar algunos puntos que yo creo que van a ser de relevancia a lo largo de esta semana y en los que, como Dirección de Izquierda Unida, pues queremos entrar a valorar. En primer lugar, queremos precisar una información sobre lo que han sido los datos del crecimiento económico que hemos conocido en estas horas, en las últimas horas. Nosotros queremos insistir en la necesidad del cambio del modelo económico, porque cuando estamos viendo que el crecimiento económico supera el 3%, pero que eso no se manifiesta en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría social y de las clases populares, lo que tenemos es un problema económico de enorme magnitud que no se puede ignorar por mucho que el Gobierno intente hacer propaganda de sus propios datos. Al fin y al cabo, lo que estamos nosotros contemplando es cómo el crecimiento económico se ha disociado de la calidad de vida de la ciudadanía. Estamos viendo cómo estamos transitando hacia un modelo donde es posible tener crecimiento económico y sufrir privaciones de carácter fundamental. Estamos viendo cómo es posible que se crezca económicamente y al mismo tiempo se fragmente el empleo con elevadas dosis de precariedad que ahogan la vida de la mayoría social de nuestro país. Y eso, a nuestro juicio, es responsabilidad de un Gobierno que no tiene que centrarse solo en los datos macroeconómicos y los índices como el Producto Interior Bruto, sino en las condiciones de vida de la ciudadanía. Digo esto porque justo la semana pasada conocimos los datos del Banco de España, de la encuesta financiera de la familia, que manifiestan que el 1% más rico de este país tiene el 20% de la riqueza y que esto es un ejemplo de desigualdad que se suma a tantos otros datos económicos sobre los que no hace falta abundar porque los conocemos desgraciadamente, que quieren decir, que quieren transmitir que tenemos una sociedad que sufre enormes privaciones que van desde la imposibilidad de calentar nuestro hogar en invierno hasta, desde luego, el conocido desempleo o de precariedad en el empleo. Lo que hemos vivido en estos últimos años es la fragmentación del empleo existente. Desde el año 2011 hasta el actual tenemos más de 300.000 empleos menos con respecto al 2011. Eso quiere decir que estamos todavía muy lejos de alcanzar incluso los datos del 2011, que no son los datos de referencia a nuestro juicio, pero que en cualquier caso manifiestan que la recuperación económica, que es fundamentalmente de indicadores, no está traduciéndose en mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía. Si además sumamos que este crecimiento económico estadístico tiene unos fundamentos económicos muy frágiles, como son, por ejemplo, pues la situación del euro, la situación de los precios del petróleo o, sobre todo, las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, podemos manifestar que los fundamentos con los que se está creciendo en nuestra economía son suficientemente frágiles como para no lanzar cohetes, como para no celebrar absolutamente nada. Y el Gobierno, a nuestro juicio, debería estar muy atento a lo que está sucediendo en la economía porque tiene que ver con la mayoría social. Esto es importante que lo reflejamos, que lo pongamos encima de la mesa porque en los próximos meses probablemente tengamos nuevos indicadores, tengamos nuevas situaciones económicas y que debemos siempre, al hacer este tipo de análisis, contemplar el medio y el largo plazo y no solo el corto plazo. No hace falta abundar en esta idea, pero cuando vivíamos bajo la burbuja inmobiliaria, mes tras mes eran meses de satisfacción ante los datos y al final lo que vino fue una crisis. Nosotros creemos que más que estar en un ejercicio de autocomplacencia por el Gobierno, debemos estar muy atentos a lo que está pasando en la vida real de la gente, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Por eso, esta semana tenemos algunas iniciativas que merecen la pena reseñarse y que vamos a valorar, que vamos a tratar en el Congreso y sobre las que vamos a tomar posición. Una de ellas, como bien conocéis, es la iniciativa legislativa popular, la toma en consideración de la misma, que ya adelantamos que nuestro grupo va a votar favorablemente. Nosotros creemos que es una buena idea debatir sobre esta iniciativa legislativa popular, que tiene el apoyo de el respaldo de los sindicatos y de otros movimientos sociales. Nosotros entendemos que ha de tomarse en consideración esta iniciativa y que debemos entrar en una etapa de debate. Una etapa de debate donde habrá posiciones muy diferentes y, a nuestro juicio, desde Izquierda Unida, lo que tenemos que poner encima de la mesa es la propuesta de trabajo garantizado. Nosotros queremos un plan de empleo generado por el propio Estado que permita
que podamos crear hasta 1 millón de puestos de trabajo nuevo con inversión pública. Esto es lo que nosotros entendemos que va a ser la mejor herramienta, no solo para combatir el desempleo, sino también para combatir todos los efectos que se generan por el desempleo, entre ellos la pobreza, entre ellos la desigualdad. Y en este sentido, nosotros vamos a defender desde Izquierda Unida, insisto, que en el marco de este debate se abra camino la propuesta del trabajo garantizado. Somos conscientes de que este es un debate ineludible. La renta básica, la renta mínima garantizada o el trabajo garantizado son 3 propuestas diferentes pero interrelacionadas, complementarias, que han de estar encima de la mesa en este debate, y que es un debate ya no solo español, sino que es un debate internacional. Hemos visto recientemente cómo algunas de estas propuestas han formado parte de las primarias que acaban de terminar en el Partido Socialista francés. Por lo tanto, este debate que se abre ahora con la iniciativa legislativa popular ha de ser una oportunidad en nuestro país para poner encima de la mesa las diferentes propuestas. Y por parte de Izquierda Unida no nos cabe ninguna duda, lo conocéis, en las elecciones del 2015 lo pusimos como punta de lanza, porque así lo entendemos, una propuesta que vertebra todas las demás, que es el trabajo garantizado. La propuesta de trabajo garantizado para Izquierda Unida va a ser una bandera en este tipo de debates. Esta semana también vamos a tener un debate sobre la regla de gasto, una moción que presenta el Partido Socialista que instará al Gobierno a modificar su comportamiento ante la regla de gasto que aprobó el Partido Popular hace ya unos años y recientemente acaba de actualizar con el apoyo, también por cierto, del Partido Socialista. Vamos a denunciar, y lo haré yo personalmente como portavoz de Hacienda, vamos a denunciar la incoherencia de un Partido Socialista que es capaz de protestar ante la regla de gasto mientras al mismo tiempo es corresponsable de que se haya aprobado, corresponsable porque el Partido Socialista ha apoyado a Mariano Rajoy, ha apoyado que sea presidente y ha apoyado la Ley de Estabilidad Presupuestaria hace unos meses que permite que esta regla de gasto se contemple. Pero vamos a denunciar al mismo tiempo la incoherencia de un Partido Popular que utiliza la regla de gasto como coerción ideológica. El Partido Popular ha mandado una carta amenazando con la inhabilitación al concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que, como también sabéis, es responsable de Economía de Izquierda Unida y miembro de la dirección federal de esta organización. Y le ha mandado una carta amenazándole con la inhabilitación por haber superado en 16 millones la regla de gasto del año 2015. 16 millones de superar esa regla de gasto que forman el 0,17% del total del dinero superado por regla de gasto en el conjunto del Estado. Como sabéis, la regla de gasto impone un límite que no se puede superar según la ley y que si se supera se recibe una sanción y una serie de procedimientos que se abren a raíz de esa superación del límite. En el año 2015, el conjunto de dinero que se superó en todo el Estado fue de 9.000 millones de euros. De esos 9.000 millones de euros, 4.000 millones corresponden a la Administración Central, corresponden al señor Montoro. El señor Montoro, en el año 2015, se saltó su propia regla de gasto por 4.000 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se lo saltó por 16 millones de euros, teniendo presente una diferencia no menor en importancia. El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit de 1.100 millones de euros, ha reducido un 32% su deuda municipal, mientras que la Administración Central del señor Montoro no consigue reducir el déficit al ritmo que habían estipulado ellos mismos y, por el contrario, tiene una deuda que ha alcanzado ya el 100% del Producto Interior Bruto. Estas dos situaciones tan diferentes han sido sancionadas solo asimétricamente, es decir, el único que ha recibido una carta amenazando con la inhabilitación es el concejal del Ahora Madrid, es el concejal responsable de Economía de Izquierda Unida, y a nosotros eso nos parece un ejemplo de la incoherencia del Partido Popular, porque si hacemos una simetría, si Carlos Sánchez Mato, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha recibido una carta amenazadora, Montoro debería haber recibido casi 1.000 cartas amenazadoras con la inhabilitación por parte, paradójicamente, del señor Montoro. Como entendemos que el Partido Popular debería salir de esta contradicción, es evidente que tiene dos opciones. O flexibiliza lo que es el comportamiento ante la regla de gasto, que además es absolutamente absurda en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, cuando nos damos cuenta de que ayuntamientos que se están demostrando capacidad económica para responder a los problemas de la deuda y los problemas del déficit
están consiguiendo superarlos, se les impide destinar ese dinero sobrante a mejorar la vida de la gente de los ayuntamientos. Por lo tanto, esa regla de gasto es absurda. Esa opción, la de flexibilizar ese comportamiento, es una de las opciones. La otra opción del Partido Popular es evidentemente la que yo precisaba, que es que el propio ministro Montoro quedará inhabilitado por su propia regla de gasto, algo que contemplamos que no va a suceder, y por eso le pedimos al Partido Popular que sea coherente por la primera de las opciones, que entienda que la regla de gasto debe ser modificada y deben ser modificados también los procedimientos ante su incumplimiento, cuando son incumplimientos que nosotros consideramos que son positivos, como es en el caso de los que acabamos de hablar. Hemos puesto el ejemplo de Ahora Madrid, hemos puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, porque es el que tiene la mayor parte de la deuda municipal del todo el conjunto del Estado, porque es un ejemplo paradigmático que el Partido Popular quiere atacar, pero esta regla de gasto afecta a todas las entidades locales de nuestro país y, por lo tanto, es muy importante que en esta semana se abra ya una vía de reflexión para el Gobierno a través de una iniciativa aprobada en el Parlamento. Por eso votaremos también a favor. Finalmente, antes de pasarle la palabra a mi compañera, que es Esther López Barceló, responsable de Memoria Democrática de la dirección de Izquierda Unida, hemos de anunciar que, como dijimos la semana pasada, y ahora ella tendrá oportunidad de desarrollar con un poquito más de detalle, vamos a iniciar una campaña para modificar la ley de amnistía, para derogar aquellos artículos que están impidiendo la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo y por sus representantes, y vamos a intentar iniciar esta campaña con el objetivo tan sencillo, tan pragmático y tan coherente como es responder afirmativamente ante la petición de las Naciones Unidas de derogar, en este sentido, la ley de amnistía, de modificar la ley de amnistía para permitir que en nuestro país se cumplan los derechos humanos y se pueda, en última instancia, saldar cuentas con crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados y que ahora mismo pesa sobre ellos una losa llamada ley de amnistía que está impidiendo que se investiguen, siempre en virtud de juzgados que están interpretando que la ley de amnistía se antepone ante la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de lo que ha sido la historia reciente de nuestro país. Y en este sentido se iniciará una campaña que mi compañera Esther tendrá oportunidad de desarrollar ahora. Gracias, Alberto. Buenos días. Pues bien, desde mi responsabilidad de Memoria Democrática y Proceso Constituyente, en la anterior colegiada de la Dirección de Izquierda Unida estuvimos discutiendo acerca del inicio de esta campaña, lo aprobamos finalmente y lo que queremos es lanzar una campaña a la sociedad, una campaña contra la impunidad que ha garantizado la ley de amnistía. Una ley que en un principio, en su origen en el 77, respondía a las reivindicaciones de la izquierda ante la imperiosa necesidad de que los últimos presos políticos salieran a la calle, pero que al final se ha convertido, por esa interpretación torticera que se ha hecho de esta ley, en una ley de punto final, en una ley que no permite garantizar la justicia de los crímenes del franquismo. Por eso hemos tenido que cruzar el charco, ir a Argentina, a juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo durante 40 años. No podemos seguir tolerando que esto ocurra. Tiene que ser en el Estado español donde garanticemos la justicia para estas víctimas. Para poder hablar de una democracia real, desde Izquierda Unida queremos construir un nuevo país en el que los derechos humanos se respeten en nuestro propio Estado. Como bien decía Alberto Garzón, el relator de la ONU en materia de derechos humanos y en materia de memoria democrática, en sus recomendaciones, una de ellas habla de acabar con esta ley. Esta ley está siendo en la práctica la excusa que utiliza el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional para no garantizar los derechos de las víctimas del franquismo. Estamos hablando de que somos un Estado, que somos el segundo país en número de desaparecidos forzosos después de Camboya. Y esto no podemos seguir tolerando que suceda, sobre todo porque nos encontramos en un momento único, y es que ahora mismo todavía estamos en los límites físicos de la vida humana de víctimas y verdugos. Todavía es posible garantizar la justicia en nuestro país y, por tanto, creemos que tenemos que cumplir con esa misión, con esa oportunidad histórica que se nos abre. Este año se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Creemos que después de 40 años de franquismo, 40 años de impunidad garantizada por la ley de amnistía, es hora de los derechos humanos.
Entendemos, por supuesto, que el derecho internacional ya reconoce que son crímenes de lesa humanidad los que aquí se perpetraron y que, por tanto, son inamnistiables. Así que lo que queremos es presentar una propuesta adecuada para garantizar que emerjan las contradicciones que hacen que algo que debería de no ser amnistiable esté siéndolo en nuestro país. Es una anomalía histórica en el resto de los países europeos, como Alemania o como Francia, o como Italia, que después de sufrir una dictadura tuvieron un proceso de desfascización, no sé si lo he dicho bien, sí. Pero por supuesto basaron sus nuevas democracias en principios antifascistas. Esto no ocurrió durante la cultura de la transición. Lo que ocurrió fue que al final reivindicaciones que se creían de izquierdas o que venían desde la izquierda al final se han convertido, como decíamos, en una trampa para la impunidad. Por tanto, nosotros vamos a empezar esa campaña con un equipo de trabajo que va a trabajar dentro de nuestra organización, equipo de jurídicos, de politólogos, que vamos a intentar adecuar una propuesta para garantizar una iniciativa parlamentaria que pueda acabar con esta situación y, por supuesto, también abrimos una ronda de contactos porque queremos que esta iniciativa no sea solo una iniciativa de Izquierda Unida. Queremos hablar con las asociaciones de memoria histórica, queremos hablar con el resto de partidos que pueden ser aliados en esta lucha por los derechos humanos para que sea una propuesta que trascienda, por supuesto, a la organización de Izquierda Unida y vaya más allá. Es una cuestión, como decía, de derechos humanos. No podemos seguir tolerando, como decía, que una demanda de las víctimas esté sirviendo todavía en pleno siglo XXI para proteger a los verdugos. Por tanto, dentro además de esta campaña, también vamos a iniciar ronda de contactos para hablar acerca de una nueva ley de memoria democrática. Creemos fundamental que lo hagamos de forma paralela porque son dos elementos complementarios e indisolubles. Tenemos que hablar de verdad, justicia y reparación, porque si no, no podemos hablar de la construcción de un nuevo país si no abordamos esta página de nuestra historia que todavía no hemos leído y de la que todavía no hemos hecho justicia. Bueno, todavía tenemos pendiente una reunión del grupo parlamentario que, como bien sabéis, se tiene que reunir previamente para decidir colectivamente el sentido del voto de estas iniciativas y más allá de los digamos, las opiniones particulares que pueda tener cada formación, ahí es donde consensuamos y todavía no hemos tenido ese debate, por lo tanto no puedo anticipar el sentido del voto porque todavía no hemos tenido ese debate, más allá de lo que cada uno entendemos que probablemente sea. Yo creo que es verdaderamente indignante lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo con el nuevo presidente, que es verdaderamente un atentado a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, y creo que es el reflejo de lo que es el drama que se está generando como consecuencia de la crisis económica a nivel mundial. Al final, nosotros tenemos que intentar evitar pensar que Trump es simplemente un loco, cosa que a mí me lo parece, pero no es simplemente eso. Tiene 60 millones de votos detrás y si queremos erradicar los síntomas, que son estas manifestaciones claras de fascismo y de racismo y de ataque a la multiculturalidad, nosotros tenemos que tener muy presentes cuáles son las causas originales, el problema real, ir a la raíz de los problemas, y creemos que eso tiene mucho que ver con lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero es evidente que el comportamiento de Donald Trump es un comportamiento que ha de ser censurable al máximo nivel. Nosotros creemos que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea deberían responder de una forma muy clara ante un ejercicio que, por cierto, es de hipocresía, porque Estados Unidos no ha impedido, por ejemplo, no ha incluido entre esos países a uno tan sospechosos de financiar el terrorismo como es Arabia Saudí, y no lo ha incluido por cuestiones meramente comerciales, meramente económicas. Por lo tanto, estamos ante un racismo mezclado claramente con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, que siempre son intocables para los presidentes de Estados Unidos. No obstante, no podemos dejar de citar la hipocresía que en algunos casos se eleva en la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea hemos conocido noticias igualmente dramáticas, igualmente censurables, ante las que los dirigentes de los diferentes países no se han pronunciado, como es, por ejemplo, la política migratoria de Dinamarca, como es, por ejemplo, la política migratoria de Hungría, o como es, por ejemplo, el hecho
hecho de que en la Unión Europea efectivamente no existe un muro tal y como quiere construir Trump, porque existen vallas con concertinas aprobadas por el gobierno del Partido Popular, defendidas por la política migratoria, y existen pactos con países como Marruecos o como Turquía que directamente son el ejemplo de otra forma de poner muros, que es pagar a países que operan como matones y que a cambio de dinero van a controlar los flujos migratorios, que es una forma eufemística de llamar a personas que huyen de guerras buscando una solución y una vida pacífica. La Unión Europea se comporta de forma similar a Trump en muchos de estos casos y, por lo tanto, eso no normaliza a Trump, sino que hace horrendos los comportamientos tanto de Trump como de aquellos dirigentes que justifican las concertinas, o que aquellos dirigentes que, como el señor Maroto, responsable y dirigente del Partido Popular, intentó en su discurso asimilar el terrorismo, el yihadismo, con los refugiados. Y eso es evidentemente un comportamiento claramente de rasgo fascista, igual y más claramente como el que ha hecho Donald Trump recientemente. Por lo tanto, desde Izquierda Unida vamos a denunciar sistemáticamente toda práctica que haga Donald Trump en este sentido, pero no solo. También lo haremos cuando aquellas personas que practican políticas similares se encuentran en territorio europeo y a veces son dirigentes de países como es el caso de Dinamarca o de Hungría. Sí, yo hablé con todos los dirigentes de Podemos, con Pablo Iglesias, con Íñigo Errejón y con otros dirigentes para explicarles lo que queríamos decir con esa carta, una carta formal que conocéis y que todo el mundo ha tenido conocimiento, y la verdad que la situación fue muy cordial. Ellos entendieron los motivos que nosotros transmitíamos y a partir de ahí lo que nosotros esperamos es que el debate en Podemos se produzca en los términos que la propia militancia quiera, dentro de ese respeto a los aliados que nosotros consideramos que es fundamental tener en procesos congresuales y en todo el tiempo. Y en este sentido nosotros vamos a estar muy atentos al proceso de Podemos y les deseamos que tengan el mejor resultado posible, dado que ya solo quedan 2 semanas. Esperemos que ese debate lo que sirva sea para fortalecer al espacio conjunto de alianza, un espacio conjunto de alianza que tiene un contenido político concreto, de ruptura democrática, de defensa de la mayoría social, de las clases populares, en el que participamos sujetos que somos muy diferentes entre todos nosotros. Es un conjunto heterogéneo y que yo creo que la práctica y la actitud que debemos mantenernos unos con otros es de absoluto respeto. Bueno, sobre la segunda pregunta, como es evidente, nosotros vamos a respetar el proceso de Podemos y, por lo tanto, nosotros no vamos a practicar ningún tipo de injerencia, y todas las hipótesis de construcción post-Vistalegre 2 son meras hipótesis y no podemos trabajar en ellas. Nosotros sí que queremos, desde Izquierda Unida, seguir contribuyendo a construir un espacio conjunto de unidad con Podemos, y será parte del debate también posterior entre todas las organizaciones que formamos parte del espacio Unidos Podemos, las confluencias, ver cómo seguimos profundizando y consolidando ese espacio común. Y no hay nada preestablecido, y lo único que queremos es mantener nuestra propia autonomía como organizaciones y seguir profundizando lazos de colaboración en virtud de nuestro proyecto político de defensa de las clases populares. Pero no hay tal cosa como una hoja de ruta, no hay tal cosa como una planificación, y todo lo que son hipótesis de trabajo que van a depender también de lo que suceda en Vistalegre 2. Por lo tanto, es muy precipitado poder adelantar cualquier circunstancia de esas características. Y sobre la primera cuestión, no sé si incluso Esther ¿quieres contestar? Bueno. Vamos, yo lo que puedo decir es que la carta que ha recibido, que solo ha sido una, ¿verdad? Sí. Solo ha sido una. Nosotros la hemos denunciado como parte integrante del espacio de Ahora Madrid, y la hemos denunciado también a efectos de Unidos Podemos en el Congreso. La semana pasada, sin ir más lejos, el pasado jueves, se lo expresé de esa forma al señor Montoro. El señor Montoro tuvo un día muy divertido en el que habló de muros y habló de metáforas un poco inapropiadas para el día que estábamos, pero lo cierto es que no me contestó nada de lo que nosotros le estábamos preguntando, y tampoco nos aclaró las circunstancias por las que mandaba esa carta amenazando con la inhabilitación por una práctica económica que tiene todo el fundamento, que es la que está realizando ahora Madrid. Sin embargo, el señor Montoro entendió bien cuál era nuestra queja,
Si no respondió, sería por algo. Nosotros no nos vamos a callar en cualquier caso y vamos a seguir reivindicando una política diferente a la del Partido Popular y vamos a seguir demostrando, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, que los espacios de unidad pueden hacer las cosas de otra forma al Partido Popular, de otra forma mucho mejor para las clases populares, incluso con consecuencias como la reducción del déficit o la reducción de la deuda pública, que son elementos que dicen preocupar mucho al Gobierno, pero cuando se encuentran con un ayuntamiento que son los que atajan verdaderamente esos problemas, al final lo único que sucede es que les mandan una carta amenazando con la inhabilitación. Eso es lo que nosotros denunciamos como hipocresía del Partido Popular. Bueno, yo creo que es evidente que lo que hemos llamado, creo que erróneamente, socialdemocracia en Europa está siendo sometida a profundas convulsiones como resultado de algo tan natural como permitir unas primarias en muchos lugares y que la propia militancia ponga de relieve las contradicciones de los partidos que decían ser socialdemócratas y que finalmente se han comportado siempre igual que la derecha más neoliberal. Eso es lo que le ocurrió a Hollande, eso es lo que le ocurrió a Tony Blair con su tercera vía y eso es lo que le ha ocurrido al Partido Socialista en nuestro país. Sin embargo, yo creo que hay que salvar las distancias. No es lo mismo el Partido Socialista francés con toda su tradición, incluso esa tradición de traición a los valores y principios de izquierda de Mitterrand, pero no es lo mismo que un partido socialista en el que el candidato que dice representar esos valores es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, nosotros ya lo dijimos en su momento, creímos que su descabezamiento tenía como origen el pecado de haber querido hablar con nosotros para intentar hacer un gobierno alternativo a Mariano Rajoy, un pecado que le costó la cabeza, como bien puso de relieve tanto Susana Díaz como Felipe González. Pero es el mismo Pedro Sánchez que pactó con Ciudadanos un acuerdo que excluía a la izquierda y es el mismo Pedro Sánchez que llegó a la Secretaría General aupado por Susana Díaz. Por lo tanto, nosotros tenemos la sensación de que lo que está sucediendo en el Partido Socialista no es un debate político, es un debate de lucha de poder, es un debate de facciones, es un debate que, en todo caso, se disfraza de debate político. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar que el Partido Socialista, más allá de los discursos, más allá de lo que dicen incluso sus propias siglas, es un partido político que cuando ha actuado como la derecha del Partido Popular en economía, ha actuado como el neoliberalismo más salvaje en el conjunto de la Unión Europea, que no es lo mismo que el Partido Popular, por ejemplo, en cuestiones de derechos civiles y en otra serie de cuestiones en las que estamos más cerca del Partido Socialista que claramente del Partido Popular, pero que en el ámbito económico, que es un ámbito que vertebra la política internacional también, es un Partido Socialista que siempre se ha comportado exactamente como el Partido Popular y que nosotros creemos que eso no cambia por el hecho de que ahora tengan un debate político que a nuestro juicio solo es apariencia porque en el fondo lo que hay es una lucha de poder entre familias.